que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Como sé que ustedes conocen la mayoría de este pasaje, es un pasaje esencial en nosotros, que lo conocemos casi todos, y nos damos cuenta, y ya lo hemos vivido muchos, y todos los que están conociendo al Señor les digo que es importante que sepamos y seamos muy conscientes de que tenemos una vida preciosa en Dios, pero que es una vida espiritual, que no es de la misma naturaleza que lo era antes. Y como no es una vida igual que la que teníamos cuando no conocíamos al Señor, también tiene experiencias diferentes a como teníamos experiencias sin el Señor. El Señor ha venido a traer luz y ha traído vida y vida eterna a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú lo acabas de ver, Dios es sobrenatural, es maravilloso. Él no está encasillado en las mismas reglas de la naturaleza. Dios hizo la naturaleza, pero Dios no es de la naturaleza de esta tierra. Dios es el creador de esta tierra. Y al ser el Señor y el mismo que nos hizo sus hijos, por lo tanto al ser hijos de Él, porque por potestad suya, por designio de su voluntad, somos ahora sus hijos, también no estamos hechos de la misma manera ahora que como estábamos antes. Ha ocurrido verdaderamente algo sobrenatural en nuestro interior, y esa es esa experiencia única y maravillosa que tú has tenido al tener un nuevo nacimiento. Tienes una vida nueva en Cristo, y el poder del Espíritu de Dios es real en nosotros, que profundamente nos está transformando. Profundamente Dios está transformando dentro de nuestro ser muchas cosas, y mantenerse en ese mover de Dios en nosotros, Dios cambiando y transformando nuestras vidas, para nosotros es vital. Pero aquí Efesios también nos está diciendo que debemos ser conscientes de que como hijos de Dios también vamos a enfrentar una oposición espiritual. Nosotros tenemos una vida espiritual, pero vamos a enfrentar también una oposición espiritual. Son cosas de las que la Biblia nos habla lo suficiente como para saber y tener el conocimiento suficiente, sin ir más allá de lo que es, para poder entender cómo ataca nuestro enemigo, y también cómo nosotros tenemos poder en el Señor y fuerza en el Señor para resistir, enfrentarlo y vencer. Entonces estamos cayendo en cuenta de que, dado que tenemos una vida espiritual, también tenemos un enemigo espiritual. No es algo para tener miedo, no es algo para tener pánico, es algo para ser entendidos y sabios, y al ir conociendo sobre esto, también irnos colocando y posicionando en nuestro lugar como hijos de Dios. Tenemos todo el respaldo de su gloria, tenemos su bendición sobre nuestras vidas, y vamos a ver cómo Dios hace su obra en nosotros y a través de nosotros en este tema. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir a los ataques de nuestro enemigo y vencer a nuestro enemigo espiritual. Nosotros necesitamos poder de Dios y fuerza de Dios. Nosotros no debemos ya conformarnos solamente con lo que comemos para tener fuerza. No solo de pan vivirá el hombre. Nosotros necesitamos poder de Dios y fuerza de Dios. Todos los que llevamos más de 15 años caminando con el Señor, y todos los que llevan más de 15 días caminando con el Señor, todos los que llevan un año en el Señor y todos los que tienen una hora en el Señor, bienvenidos, amados. Necesitamos entender que ahora tenemos algo hermoso en nosotros y que es poderoso, y que esto es vital, es lo más importante de verificar, de sustentar en nosotros
nuestra vida espiritual. Ciertamente Dios es fiel y nos va a saciar en todas las áreas de nuestra vida y en todo lo que tengamos necesidad. Dice la palabra de Dios que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y nosotros somos justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No de nuestras obras, sino por medio de la fe. Nosotros tenemos la ayuda de Dios, la bendición de Dios de que somos ahora hechos justos delante de Dios. Entonces tú eres un justo que no va a ser desamparado, mantente en tu fe. Pero eso es en la cuestión material y natural. Pero algo que es bien importantísimo, bien importante, es que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor y en su poder. ¿Sí? Y esto no es algo natural, esto tiene que ver con lo espiritual. Y es lo más importante, porque estamos aquí y Dios nos ha traído hasta aquí para seguir avanzando y seguir venciendo. Dios nos ha hecho y sus hijos para ser más que vencedores por medio de Jesús. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer esto, para ser vencedores. Y dice aquí, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este mensaje lo titulamos Revestidos, porque Dios nos ha dado, lo compartía, me parece sí, la vez anterior con ustedes, en alguna de las veces anteriores que compartí con ustedes, Dios nos ha dado la investidura de ser sacerdotes, pero también Dios nos ha dado una armadura de guerra. Dios nos ha dado muchas bendiciones. Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda. Y hay muchas bendiciones espirituales. Y hace tiempo entendíamos que Dios nos ha dado la vestidura sacerdotal para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y accesar a su presencia todas las veces que queramos disfrutar de Dios. Nosotros tenemos el camino abierto, pero también tenemos el ordenamiento de honrar a Dios y ofrecer a Dios nuestros sacrificios, ¿verdad? Nuestra ofrenda, nuestro ofrecimiento de nuestra propia vida a Dios. Bueno, esa es una vestidura, pero ahora estamos viendo que también Dios nos ha hecho vestir una armadura de guerra. Porque ya que entramos a la vida espiritual y somos espirituales, también tenemos enemigos espirituales. Y aquí nos aclara, tu batalla no es contra carne o sangre, tu lucha no es contra personas, tu batalla es contra huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales de maldad aborrecen a Cristo y aborrecen a la iglesia, por lo tanto, porque somos su cuerpo. Somos uno en Cristo, Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Entonces a quienes ataca aquí en la tierra el maligno es a nosotros. Pero dice la palabra, vístete esta armadura para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque tienes esta batalla con este enemigo espiritual. Y el enemigo espiritual es igualmente enemigo para mí que para cada uno de nosotros. Todos tenemos el mismo enemigo. Ciertamente, pues, hay alguna cuestión con los rangos, pero no es tan interesante. Lo importante es que todos estemos preparados. Porque si tú te preparas, vas a estar firme aunque de pronto te quiera atacar. Aunque de pronto te quieras echar, tú vas a estar bien. Todos los hijos de Dios debemos aprender esto, que debemos prepararnos. Y me gustaría que a la medida del entendimiento cada uno lo hagamos, incluso en cuestión de edad, también los pequeños aprendieran a ser un poco más conscientes acerca de esto, con toda la medida pues de la edad que tienen y al grado de su comprensión, que todos podamos prepararnos. Porque Dios está peleando sus batallas en la tierra y nosotros somos su ejército. Nosotros somos las personas a quienes Dios le ha dado acceso al lugar santísimo aquí en la tierra.
Nosotros entonábamos esta adoración hace un momento, declarando su poder, su majestad, su autoridad, su señorío aquí. Y le decíamos que sea aquí como en el cielo. Y somos nosotros los hijos de Dios los que podemos disfrutar a Dios aquí en la tierra, y cuando clamamos su gloria desciende y el cielo se conecta con la tierra. Nosotros estando aquí es a nosotros a quien responde el Señor, a quien viene el Señor, a su iglesia. También entonces nosotros lo representamos en poder y autoridad. Y la palabra de Dios lo dice. En Efesios capítulo 1 explica que el Señor todo lo sujetó y lo puso debajo de los pies de Cristo, y Cristo nos fue dado por cabeza a la iglesia. Por lo tanto, nosotros, siendo su cuerpo, somos también sus pies. Y todo lo que está debajo de sus pies son estos principados y potestades. Pero lo que vamos a aprender hoy nos va a ayudar a entender que estamos completamente listos y capacitados para vencer a nuestro enemigo espiritual, y para que cuando vengan días malos en los que quiera acecharnos o maltratarnos, destruirnos, engañarnos y demás, nosotros estemos firmes. Quiero compartir con ustedes unas citas. Vamos a ir a estas lecturas, son 4. Vamos primero a Juan capítulo 8, 44. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de nuestro enemigo, para que nosotros seamos entendidos. Dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Entonces, como lo estamos leyendo, el diablo jamás va a decir verdad. Ni un solo demonio es verdadero. Todos son mentirosos. Todos de suyo habla, de mentira, porque son padres de mentira. El diablo es padre de mentira. Hay maldad en él y ha sido homicida desde el principio. Homicida es destructor de hombres. Es un cazador desde el principio. No hay virtud en el diablo. Es mentiroso y es destructor, asesino desde el principio. Jamás un espíritu maligno va a decir verdad, no les creas nada. Son mentirosos, por completo tramposos, y su objetivo es destruir. Jamás le creas nada a ningún demonio. Nada, ni el alarde. Nada se le debe creer a un demonio. Vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Otra cosa, el diablo es un acusador. Al diablo le gusta que los hijos de Dios estén detenidos por sentirse culpables. Entonces todo el tiempo está ahí recordándole el pecado, recordando sus acusaciones, amenazando, tratando de hacernos sentir completamente denigrados. Así es acusador el diablo. El Señor lo reprenda. Y así es de bueno nuestro Dios, como cuando el Señor rescató al sumo sacerdote Josué en aquella visión. ¿Se acuerdan que la leíamos hace algún tiempo?
Y en esa visión el sumo sacerdote Josué estaba presentado delante de Dios y también estaba ahí Satanás y acusaba al sumo sacerdote Josué que verdaderamente estaba bien vestido de vestiduras viles, bien maltrecho, bien en malas condiciones. Obviamente sí había muchas cosas que estaban pesando en el pasado de Josué, por lo cual el diablo le acusaba. Pero el Señor le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Dios, nuestro Señor es el que puede callarle la boca a nuestro acusador, pero así es el diablo, es un acusador. Y ahorita vas a entender por qué estamos revisando esto. Pero vamos a continuar, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces también el diablo es como una fiera cazadora, como un león que es astuto, que se esconde para cazar a alguien, con el propósito de atrampar, meter trampas, es tramposo. El diablo también es como un león que ruge, y los leones cuando rugen lo hacen para amedrentar a todos los que alcancen a escuchar el rugido. Y así suele ser los demonios, así suele ser nuestro enemigo espiritual. Y bueno, también dice aquí que su propósito es devorar. Así que no debemos convenir para nada con el diablo, pero también hay que entender que generalmente ruge y alardea y es menos de lo que parece. Vamos a continuar también leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4:3 dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces también el diablo es tentador y él lo ha hecho desde el principio y quiso hacerlo con nuestro Señor Jesús, pero nuestro Señor Jesús, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él lo venció. Pero también el diablo es tentador. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que la palabra de Dios nos advierte acerca de nuestro enemigo, entonces también entendemos mucho mejor cada parte de la armadura. Porque toda esta armadura nos sirve para enfrentar a un enemigo así como es este. Y enfrentarlo de tal manera que nosotros seamos vencedores. Hoy quisiera que este estudio sea entender un poco este revestimiento que Dios nos ha puesto, de modo que seamos un poco más diestros en usar las armas que Dios ha puesto en nuestras manos, que son parte de esta armadura, y que usemos mucho mejor esta armadura. Porque si bien vemos que también nuestros enemigos de tiempo en tiempo son mayores, y hace tiempo le decía al Señor: Señor, entonces danos armas más poderosas. En realidad son las mismas armas, las que nosotros vemos aquí, son suficientemente poderosas. Los que debemos ir creciendo en poder y en fuerza somos nosotros. Dice aquí: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y hazlo constantemente. Siempre vamos a necesitar más fuerza de Dios y siempre vamos a necesitar más poder de Dios, y afirmarnos muy bien en estas cosas que son suficientemente poderosas para vencer a nuestro enemigo. Dice la palabra de Dios: pone tus lomos, ciñe tus lomos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es muy importante, hermanos, porque tenemos a un enemigo que es mentiroso. Y dado que ya vimos que nuestro enemigo es mentiroso y padre de mentira,
Para que tú no seas engañado, tú necesitas conocer bien la verdad. Y en esencia la verdad es Cristo. Y tú necesitas estar muy cierto de quién es tu Dios, de que Él es el todo suficiente, que en Él lo encuentras todo, para que Él no te quiera venir a sacar de donde debe estar tu fe. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. Y la verdad desmenuzada claramente, adaptada a toda necesidad de la vida, está aquí en su palabra. Y vamos a ver que también la palabra y el evangelio que se asemejan a esto, también está aquí en la armadura de Dios, pero tú debes estar bien claro en lo que es la verdad y creerlo. Creer en la revelación que tienes de Jesucristo y que de ahí nadie te mueva. Y prosigas en conocer más al Señor, porque entonces el engañador no te va a poder mentir si tú conoces la verdad. Si algo viene y te quiere mover de Cristo, entonces no lo aceptes, no lo creas. Si viene una información que te quiere conmover de lo que Cristo te ha enseñado, no lo creas y no lo aceptes. Si viene una corriente ideológica que te quiere que va contra tu fe en la verdad, que va en contra de la verdad que tú conoces en Cristo, no la aceptes y no te muevas en ella. No te muevas de la verdad, porque entonces el enemigo no te va a tirar. Porque la verdad es parte esencial de nuestra armadura y eso de eso debemos estar cubiertos. Y dado que nuestro enemigo es así de astuto, también nos dice aquí que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. Debes vivir la justicia. Tú y yo debemos vivir la justicia porque nuestro enemigo es tramposo y es mentiroso, acecha y quiere destruir. Y cuando no te encuentra nada para atacarte, te lo inventa. Pero si tú caminas en justicia, si tú caminas en la verdad, si tú te has esforzado por honrar a Dios en tu vida y con tu vida, esa verdad no solamente está en tu mente y en tu corazón, sino es evidente en toda la manera en la que vives. Y esa rectitud y esa justicia es tu defensa, porque el diablo es un acusador y un mentiroso. Y a veces engaña acerca de ti. Le miente a otros acerca de ti para quererte tumbar. Se viste de bueno. ¿Sí sabes que también el diablo es así? Se viste de bueno y piadoso. Y entonces empieza a hablar males en contra de los hijos de Dios para que la iglesia y la gente no crea. Pero mayor es Dios, que cuando tú estás bien parado en la verdad, esas mentiras y esas acusaciones no te conmueven, ni tampoco esas mentiras ni esas acusaciones hacen que tú sigas teniendo el respaldo de Dios, porque tú tienes una vida en rectitud. Vivir en rectitud, en integridad, hermanos, no es solamente un buen consejo, es necesario para que tu enemigo espiritual no te quiera tirar y no logre tirarte. Aunque quiera, bueno, de que quiere siempre quiere, ¿verdad? Pero que no logre tirarte. Se vuelve una verdadera protección para ti cuando tú vives en justicia, cuando tú vives en rectitud. Y dice, calzados tus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y el Evangelio de la paz, hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Son las buenas noticias, son esperanza. Muévete en esperanza siempre, camina en ello. Nosotros tenemos una reconciliación con Dios. Esas son las buenas nuevas. El Evangelio de la paz nos ha reconciliado con Dios. Tenemos esto. Dios es por nosotros.
Si tú no caminas en esto, mira, el evangelio no es lo básico y después vas a tener revelaciones muy acá y entonces el evangelio ya quedó atrás. No, es muy importante que el evangelio, esas buenas nuevas, estén siempre presentes en nosotros y nuestra esperanza de redención, nuestra necesidad de que cuando Dios venga nos lleve con Él y nuestro anhelo de que venga pronto, nuestro deseo de alcanzar salvación y de que los hombres vengan al Señor. Eso tiene que ser parte de nuestra vida, porque el enemigo va a quererte mover de ahí y el enemigo va a querer poner trampas para hacer caer a los hijos de Dios. Y nos comentaba nuestro pastor, ¿cierto? El enemigo quiere tumbar a los hijos de Dios, o con relaciones personales, o con dinero, o con poder. Con eso el diablo ataca a los hijos de Dios porque es engañador desde el principio. Y con esto quiere seducir a los hijos de Dios, pero si tú no te mantienes en lo esencial, en lo importante, en no olvidar que tú eres un alma redimida, tú eres una persona como yo que fuimos sacados de lo vil y lo menospreciado. Y tenemos ahora la dignidad de ser hijos de Dios y la bendición de accesar a su lugar santísimo. Eso es suficiente. Eso es suficiente y maravilloso. Y es tan suficiente para que tú y yo le digamos a Él, Señor, y le rindamos por completo a Él nuestras vidas. Porque Él nos ha redimido. Porque Él quitó de sobre nosotros la vergüenza y nos cubrió. Porque estábamos desnudos. Y estábamos avergonzados a causa del pecado. Y por ese amor tan grande, nosotros ahora le decimos no al pecado. Y esto es esencial. Y no necesitamos más. Todo lo que Dios quiera añadir sea en su soberanía. Porque en sus propósitos sea necesario. Y si no, que no lo haga, que lo haga como Él quiere. Nosotros nos debemos a Él. Pero debemos caminar en esto, en la belleza y sencillez pura del Evangelio, el Evangelio de la paz, esas buenas nuevas de salvación, esa verdad de que Cristo nos ama, esa verdad de que Él nos amó primero, esa verdad de que Él dio su vida por nosotros en la cruz, de que su vida es el precio pagado para que yo esté delante de Él. Y ha sido suficiente porque en esa cruz también quedaron clavados todos mis pecados y todos los decretos que me eran contrarios. Y todo eso que me separaba de Dios lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y por esa razón mi enemigo no tiene derecho sobre mí. Y esto es suficiente para que yo tenga la confianza de que sus acusaciones son mentira. Esto es suficiente para que yo tenga paz. Este es el Evangelio de la paz. De que mi acusador no tiene parte conmigo, ni yo con él. Es esta belleza del amor de Dios. Nos hace vivir a salvo, seguros, y debemos caminar en ello. Pero también nos dice aquí que debemos tener los lomos revestidos con verdad y vestidos con coraza de justicia. Porque ciertamente vivo en la gracia de Dios, pero no debo olvidar que mi Dios es un Dios santo. Camino en la salvación, camino en la reconciliación, vivo en su amor, es mi protección, mi garantía, mi seguridad, pero sin olvidar que también necesito vivir caminando, ceñido, cubierto de verdad y protegido de justicia, integridad y rectitud, porque temo a mi Dios. Y eso también es mi protección. Porque mi Dios va a salir por mí
Y lo va a hacer sabiéndolo todo de mí y sabiéndolo todo de mis acusadores. Toma mucho más sentido entonces lo que dice el Salmo 27. Vamos ahí, por favor, vamos a darle una lectura al Salmo 27. Voy a leer primero del Salmo 27 del 1 al 2 y luego también voy a leer el versículo 11. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Leo el 3 también. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Lee también conmigo el 11. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Amén. Gloria a Dios, porque Él es nuestro protector. Y aunque muchos angustiadores, muchos malignos vengan y deseen mi destrucción y deseen lo peor de mí, no lo van a lograr. Pero en mí hay siempre un clamor: Señor, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, para que yo esté de tu lado el día en que los enfrentes. Oh, sí, porque dice aquí, y la palabra de Dios dice que Él sale por nosotros al frente y enfrenta a nuestros enemigos, Él por nosotros. Pero a causa de esto necesitamos vivir en verdad, en rectitud, en justicia, porque Dios juzgará. Amén. Dios es fiel, Dios es bueno, es amor, es un Padre misericordioso, pero también es un Dios santo al mismo tiempo. Es el que nos puso una vestidura de sacerdotes para disfrutar de su presencia y tener encuentros cara a cara con Él, pero también es el que nos pone una armadura de guerra. Y es el mismo al mismo tiempo, pero Dios tiene muchas riquezas espirituales para nosotros. Así que también debemos temerle al mismo tiempo que lo amamos y disfrutamos su amor, su salvación, su perdón, su misericordia, su gracia sobre nuestra vida. Él merece honra también al mismo tiempo y merece obediencia, porque entonces esto se vuelve nuestra protección. Dice aquí que también nuestra arma en esta armadura es la palabra de Dios. Y vamos a regresar entonces a Mateo, donde Jesús se enfrenta al tentador. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, versículo 3. Lo vamos a leer ahora hasta el versículo número 10. Dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, nuestro Señor Jesús. Viene el tentador y el Señor Jesús, nuestro Señor, nos enseña cómo enfrentarlo con la palabra. Escrito está, porque es un engañador, porque es un provocador, porque quiere que tú caigas en el error y que tú le falles a Dios, para entonces poderte dar un buen golpe. Pero mayor es Dios, hermanos, que nos está dando el discernimiento para que Él no nos engañe a nosotros. Él nos está dando el distinguir cómo ataca
para que nunca nos tire. Generalmente eso quiere el maligno, porque no hay manera de que él pueda tener el derecho de tocarnos si nosotros estamos caminando en verdad, manteniéndonos en la verdad, caminando en rectitud, en justicia. ¿De dónde nos puede tocar? De ningún modo. También dice la palabra de Dios que cuando el Señor tenía a su Israel en el desierto y acampaban alrededor de su tabernáculo, lo querían maldecir y contrataron a un profeta para maldecir al pueblo. Y le pagaron mucho dinero a Balaam, pero el Señor no quiso maldecir a su pueblo. Es imposible que Dios pueda hacer algo contra nosotros, y esa gente quiso que un profeta maldijera al pueblo porque se dieron cuenta que ellos no podían enfrentar a su Dios. Así es el diablo. Él sabe que él no es capaz de enfrentar a nuestro Dios, y que cuando él nos ataca, enfrenta a nuestro Dios. Y él sabe que no puede enfrentar a nuestro Dios. Pero ¿sabes qué hizo el profeta? El profeta le dijo a los enemigos del Señor: mira, si tú, no hay modo que yo pueda maldecirlos. Y no hay modo de que Dios los deje. Y no hay modo que tú enfrentes a su Dios. Entonces lo que tienes que hacer es: consíguete unas muchachas muy guapas de tus princesas y llévaselas, y que los enamoren, y entonces por medio de ellas va a caer el pecado y Dios los va a castigar, vas a ver. Y pasó. Se llevaron a las princesas ahí, y entonces el Señor intervino y echó fuera a todas esas mujeres de ahí. ¿Por qué? Porque el enemigo es así, sutil, y lo que quiere es que falles para entonces poderte hacer daño. Por eso, hermanos, resistan y no se dejen engañar, y usen la palabra. Nuestro Señor Jesús sabía que el diablo es mentiroso y no logró engañarlo. Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y el diablo le volvió a decir, le volvió a llevar al pináculo del templo. Vamos a continuar, por favor. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero entonces, ¿qué dijo Jesús, hermanos? Escrito está también. Porque a veces el diablo también quiere engañar usando la palabra. Y esto puede pasarte, hermano, que te puedas enfrentar al enemigo hablando por boca de alguien más. Esto puede pasar y no significa que estén endemoniados, pero te puede venir una acechanza por medio de alguien que le abrió su corazón al enemigo. La palabra de Dios dice también que Jesús alguna vez reprendió a Pedro, ¿no? Vete de aquí, Satanás, y no significaba que el Señor no amara a Pedro o que Pedro estaba endemoniado o algo así, sino que por boca de Pedro el enemigo había querido sembrar una tentación contra Jesús. Pero a lo que voy es esto: hay quienes justifican el pecado con la palabra. Pero no concedas, hermano. Por eso es muy importante, todos amados, es muy importante que la conozcas toda a la palabra de Dios. Si quieres ser diestro, de nada te sirve tener una espada si no la sabes usar. Y para conocerla y que seas eficaz, tienes que conocerla toda. Porque entonces tú te vas a dar cuenta cuando alguien está usando mal la palabra. Cuando la palabra está siendo usada mal, contradice otra parte de la misma Biblia. Por eso Jesús le dijo: escrito está también. A mí no me vas a engañar, porque la Biblia dice esto. Y si tú le estás dando esa interpretación y tu interpretación contradice otra parte bíblica, entonces es falsa. Estás interpretándola en tu vanidad y en tu deseo. En una interpretación meramente carnal. Pero si la palabra viene de Dios
y está siendo entendida con el entendimiento que viene del Espíritu de Dios, no contradice ninguna otra parte. Pero el diablo es así. Y te lo advierto, amado hermano, porque en los tiempos que vienen van a haber quienes justifiquen el pecado usando partes bíblicas. Pero tú debes estar listo. Nos decía nuestro pastor, incluso memorízala. Usa la palabra, memorízala. Es muy importante para nosotros, hermanos. Es nuestra espada, es el arma más poderosa que tenemos. Y es útil y es penetrante y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, esto es otra prédica, pero de verdad la palabra también discierne los pensamientos de las personas. Es palabra viva. Desembraña un engaño en frente de la persona que está engañando. La palabra es verdadera y es poderosa. Así que, hermanos, conócela toda. De verdad, aunque te cueste, haz un sacrificio por estudiarla toda. Es muy importante, es vital. Esto puede salvarte tu vida. Y luego dice también la palabra de Dios que debemos usar el escudo de la fe. Y ese escudo de la fe va a apagar los dardos de fuego del maligno. Concluyendo con lo que leíamos, cómo el diablo tentaba a Jesús. Nuestro Señor es perfecto para darnos el ejemplo. El diablo no logró convencer a Jesús. Nuestro Señor sabía quién era Él y a lo que había venido y a dónde iba, lo que iba a lograr. Tú y yo debemos estar ciertos de lo que Dios ha dicho de nosotros. Mucho más esencialmente en que eres un hijo de Dios, eres un sacerdote, eres un bienaventurado, eres alguien que Dios ha amado, eres alguien que tiene herencia y que tiene un compromiso y también una responsabilidad. Y aunque eres muy pequeño o eres muy grande, tú eres un instrumento del Señor. Que nada pueda moverte de la verdad. Usa tu escudo de la fe, porque el enemigo ataca también en los pensamientos. Y generalmente lo hace más cuando tienes un momento de necesidad, cuando has estado muy trabajado, cuando has estado bajo mucho estrés, bajo muchas pruebas, bajo muchas necesidades, o está ocurriendo algo que te duele. Cuando te duele el cuerpo, cuando estás enfermo. ¿Cuántos lucharon cuando experimentaron el COVID? Es una lucha, hermanos. Es una lucha también espiritual. Porque el enemigo te ve vulnerable y te quiere atacar justo en ese momento. Pero saca al frente a tu escudo de fe y apaga esos pensamientos o apaga esas ideas. A veces te las siembran con un mal comentario, como te decía hace rato. Pero créele a Dios. Y para creerle a Dios tienes que conocer lo que Él dice. Tienes que conocer más al Señor. Tú necesitas estar fortalecido en todas estas cosas. Por eso nos dice su palabra: hermanos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Porque en realidad tienes un enemigo y no se va a quedar quieto. Lo que Él quiere es destruir lo que Dios te ha dado. Pero si tú deseas verdaderamente recorrer esta carrera y llegar a la meta y recibir la corona, entonces tú y yo necesitamos fortalecernos siempre y estar bien firmes en la verdad y vivir en rectitud y tener integridad y temer al Señor, y debemos honrarlo y buscarlo y amarlo y disfrutar sus misericordias, no olvidar lo esencial que es que Cristo nos ama y Él murió por nosotros en la cruz. No olvidar que tenemos también la palabra de verdad y que debemos saber usarla y hacer defensa de nuestra fe, porque nos van a cuestionar también muchas veces. Y a quien más debes temer en todo lo que dices es a Dios.
que nunca le neguemos. Que nunca lo neguemos, ni con nuestra boca, ni con nuestras acciones. Es necesario que nos preparemos, porque vamos a ser cuestionados muchas veces, por los de afuera y a veces también por los de adentro. Pero el Señor nos ha dado lo que necesitamos. Así que créele a Dios todo. Créele a Dios todo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y Dios tiene a tal grado en su soberanía el control de todo, que Dios se anticipa a cuidar nuestro corazón. Pero tú entrégaselo. Tú acércate a Dios para que cuando venga el día más difícil tú sepas qué hacer y declares con fe la palabra. Cuando empiezas a decir todo eso que tú crees, todo ese temor, toda esa necesidad, todo ese estrés, esa angustia se va. La palabra verdaderamente es muy poderosa, pero debes creerla para que sea también un escudo. Y entonces puedas apagar todo lo que se levantó contra ti. Dios pelea verdaderamente por nosotros. Si te das cuenta, nosotros lo que hacemos es orar, lo que hacemos es leer, declarar con fe, contestar con sabiduría. Lo que hacemos es aguardar con esperanza. ¿Qué hacemos nosotros? Si Dios nos dice, quédate quieto, y yo lo hago. Solo usa tu fe, usa bien la palabra, mantente, entrégate, ofrécele a Dios tu vida, mantente ahí, camina con el Señor y ora. Oren mucho, oremos mucho, como decía Pablo, oren siempre y háganlo insistentemente y perseveren en ello y oren por los hermanos y oren por mí. Oremos porque imagínate que todos estamos orando unos por otros. ¿Qué oportunidad tiene el enemigo de levantarse en nuestra contra? ¿Qué oportunidad tiene él de prepararse y armar algo grande en contra de nosotros? Ninguna si estamos orando. Y si estamos orando unos por otros, y si hay otros orando por ti, lo sepas o no, todos debemos orar unos por otros, no es opcional. Fortalécete en esto, esfuérzate en esto, revístete de esto, es muy importante. Sí, el enemigo se está levantando mucho, pero tienes con qué enfrentarlo. Pero si no haces nada, entonces sí te puede dar un golpazo. Yo alabo y exalto a nuestro Señor, que siempre nos habla a tiempo, que siempre nos prepara a tiempo. Y tenemos la oportunidad de saber qué hacer exactamente cuando lo necesitamos. Y esto es una instrucción para hacer exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Hazlo. Dios está haciendo de nosotros guerreros vencedores en Él. También debemos aprender a batallar y debemos aprender a disfrutar de las victorias de nuestro Señor. Debemos aprender a confiar, a esperar. Debemos aprender a callar. Debemos aprender a vivir en su presencia, porque esto es lo que nos va a llevar a la victoria. Dios es fiel. Realmente yo, en todo lo que he experimentado en el Señor, y no es mucho, sé que falta mucho más, pero lo que Dios me ha concedido experimentar, yo alabo a Dios porque digo, Señor, ¿y qué hice yo si solo estuve en mi cuarto hablando contigo? Si solo estuve esperando y a veces hasta llorando, pero tú escuchaste esas súplicas y contestaste. No hice nada yo, todo lo has hecho tú. Tal vez me tocó ir a alguna ocasión a un par de lugares para hablar, para hacer algo, para decir algo, pero más que eso,
qué miedo podríamos tener a ese enemigo. Ruge y todo lo que quiera y alardea y demás, pero Dios lo hace todo. Y Él sabe, nuestro enemigo sabe que si enfrenta a nuestro Dios, pierde, siempre. Así que no le des la oportunidad de meterte una trampa. La armadura de Dios es perfecta para que no seas engañado, para que no seas entrampado, para que no caigas en sus acusaciones, para que no te engañe, para que no te haga caer. Para eso es la armadura de Dios, porque solo si logra engañarte, solo si logra atemorizarte, solo si logra hacerte caer en el pecado, entonces sí causa estragos. Mientras no. Por eso el astuto profeta le dijo eso a los enemigos del pueblo. Y la palabra de Dios lo señala como un traidor a ese profeta, porque lo hizo así. Pero mayor es Dios, hermanos, porque la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto es perfecta. Vamos a ponernos de pie, estamos concluyendo con este mensaje. Yo alabo al Señor porque Él es nuestro guerrero, Él es nuestro estandarte, Él es Jehová de los ejércitos. Y quiero animarte que en esta oración le pidamos al Señor que Él nos ayude. Si tú te has sentido confundido, si estás enfrentando temor, si estás enfrentando que te sientes abrumado porque te sientes mal delante de Dios, no te sientes digno, pues entonces, hermano, ajústale en la armadura lo que te hace falta y vengamos a Dios. Ríndete a Dios, arrepiéntete, entrégate al Señor y teme al Señor, vuélvete. Y Dios es bueno. Acuérdate, Él nos justificó y Él es el único que es el sacrificio por nuestros pecados. Rindámonos en obediencia a Dios. Enderezcamos nuestros pasos. Si es de tiempo en tiempo o constantemente que te sientes desalentado en tu corazón, darle ahí. Pero